Padre bendito, que nos da, Señor mío, que gracias por la oportunidad que nos das para salir a trabajar, Señor mío. Te pido por los que no tienen trabajo que les des un trabajo, Padre bendito, para que ellos puedan cubrir sus gastos, puedan salir adelante, Padre bendito. Te pido por la salud de todos los presentes aquí, Padre bendito, para que nos dé salud y nos proteja, Señor mío, como hasta el momento lo has hecho, Señor Padre bendito. Por los enfermos también, Señor mío, que les des la oportunidad de sanar, Señor Padre bendito. Sobre todo que crean en tu bendito Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Señor Padre bendito, para que tengan ellos en vida eterna, Señor Padre bendito. Y manos los ponemos, Señor mío. También te pido que en esta noche no nos distraigamos, Señor Padre bendito, que quites toda cosa que nos pueda distraer de tu estudio, Señor Padre bendito. Darnos sabiduría e inteligencia para poder entender lo que tú quieres que escuchemos y que entendamos, Señor mío. Sabemos que tú tienes el control, Padre bendito, de todo. Te pido que tengas el control en este estudio, Señor mío, y que sigas poniendo palabras en Leticia, Juan Carlos, para que puedan ellos ser explícitos y podamos nosotros entender, Señor mío. Y te pido por los que no han entrado, que apresuren sus pasos, que lleguen a sus hogares, Señor mío, y que puedan entrar, Señor Padre mío, para que puedan tomar también este alimento espiritual. Gracias te damos en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Adelante, Juan Carlos. Amén. Gracias, Uriel. Gracias. Pues, no sé qué pasa con ustedes, pero siento que la semana se va rapidísimo, rapidísimo. Ya cuando siento, ya es viernes otra vez y siempre me gana el tiempo. Pero ya estamos aquí nuevamente. Y siempre, Brendis, ya estás aquí, Brendis, buenas noches. Hola. Buenas noches, perdón, ya no las quise interrumpir. ¿Estás en Puebla? Sí. Sí, aquí andamos en Puebla. En Puebla de Los Ángeles. Oye, que el socavón estuvo bueno, ¿no? Sí, es lo que estaba viendo en las noticias. En serio, impresionante. Impresionante, vi la escena. ¿En qué parte fue el socavón? Disculpa. ¿Dónde fue, amor? Es en Zacatlán. JC Bonilla, ahí donde está la planta. JC Bonilla. JC Bonilla. Huejotzingo. Huejotzingo, donde hacen las sidras. Ándale, frente al aeropuerto, así es. Ándale, sí, es cerca de Puebla, ¿eh? Estaba oyendo que estaba cerca de Puebla, pero está impresionante la escena, ¿eh? Impresionante. Sí, ya casi llega a los 100 metros de diámetro, ¿no? Increíble, de verdad, increíble. Pero bueno, estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos conforta y nos tranquiliza. Bueno, pues siempre es un gusto saludarles nuevamente y pues vamos a recapitular un poco. Ya saben que los viernes lo hacemos más de allá para acá y de aquí para allá, interactuando todos porque no quiero que nadie se me duerma. Pues ya veo que ahí anda Paco, le mándale ahí mis saludos a Paco. Sí, gracias, va llegando, gracias va a llegando, Dios. Sí. Hola Paco, ahí está. Hola a todos. Ahí prepárate de cenar tú solito. No, ya llegué a tiempo. Gracias. Qué bueno, pues vamos a recapitular un poco lo que ha estado pasando en el libro de Josué. Ya vimos que cruzan finalmente el río Jordán, ¿sí? Y la primera ciudad importante que conquistan es la ciudad de Jericó. De la manera más espectacular, más increíble, obviamente la mano de Dios estuvo ahí todo el tiempo viéndose. Ya vimos cómo conquistaron la ciudad de Jericó, una ciudad súper fortalecida, amurallada, y a puro grito la tumbaron, ¿no? El poder de Dios. Dios les dio una instrucción, tenían que destruir todo y cuidado, se clavaran algo porque todo pertenecía al Señor, o sea, objetos de valor, todo, oro, plata era. Y vimos ahí cómo nunca falta el que se pasa de listo, el que desobedece y pues tarde que temprano paga las consecuencias. Vimos que ese hombre se llamaba Acán, que se le hizo fácil tomar un manto babilónico, plata y oro,
y lo escondió en su tienda de campaña. Y pensando, ya la hice, nadie me vio, nadie se enteró, y vimos como a los ojos de Dios todo está desnudo. Y aunque nadie se enteró de sus compatriotas, Dios lo vio. Y entonces cayeron en la autoconfianza. Tan fácil que tomaron Jericó que la siguiente ciudad era Jai. Y ellos pensaron, si ya derrotamos a Jericó, pues Jai ni Amelón nos va a saber. Incluso hasta mandaron menos hombres y vimos que en esa decisión no consultaron a Dios, sino Josué se dejó llevar por el informe de los espías. No, hombre, José, ¿para qué cansas a todo el pueblo? Con 2,000-3,000 hombres, con eso lo hacemos. Y les van poniendo una de perro bailarín al pueblo de Israel. Mataron a 36. Salieron corriendo con la cola entre las patas y se derrumbó el pueblo. Y ya no les dolía tanto la derrota, sino que Dios hubiera retirado su favor de ellos. Y Josué está ahí, ahora sí que apesadumbrado, llorando, lamentándose, orando a Dios. Y Dios le dijo, mira, no es tiempo de estar orando, párate y te voy a decir qué es lo que pasa. Uno de ustedes traicionó la fidelidad del pacto. Alguien tomó y pues, ¿quién, Señor? Pues dímelo. Dios nada más le dice, convoca a todas las tribus y por suerte yo te voy a ir diciendo quién fue. Y se acuerdan que como si fuera un sorteo de la botella. A ver, reúnanse todos a quien señale la botella, que pensamos que era el Turim y el Umim. Y a ver, que le toca a la tribu de Judá. Y después, a ver, si ya los demás se van, queda la pura tribu. A ver, ora por sus clanes, por sus familias, por sus hombres, sus varones, hasta que dieron con Acán. Ya hasta que la botella señaló a Acán. Pero fíjense, comentábamos que cómo Dios tomó todo porque Dios podía habérselo dicho desde un principio a Josué. Pues fue Acán, dale chicharrón y punto. Vemos que Dios en su misericordia le estaba dando tiempo a Acán para que se arrepintiera, ¿sí? Y él nunca se arrepintió. Confesó porque ya le cayeron en la maroma, pero nunca, ni siquiera clamó misericordia. Bueno, recuerdan ustedes cómo terminó Acán. Él muerto con toda su familia, lo que suponemos, deducimos que la familia estaba implicada también. Porque ya Moisés había escrito en Deuteronomio que los hijos no iban a morir por los pecados de los padres. Y sin embargo aquí fue parejo. Lo que deducimos que entonces la familia estaba implicada. Una de dos, o incluso hasta participó en el robo o simplemente lo encubrieron. Como dice Pablo a Timoteo, no te hagas partícipe de pecados ajenos. Y entonces, suponiendo que no hubieran participado, pero encubrieron, ¿sí? Porque Acán lo escondió en su tienda de campaña. O sea, si lo hubieran escondido en una super residencia de hoy en día, pues a lo mejor no la ven, pero una tienda de campaña como de 5x5, pues, ¿dónde lo podían esconder? Fácil era dar con él. Bueno, ellos pensaron que nadie les iba a caer y que les caen en la maroma. Permítanme, es que estoy dando entrada aquí. Bueno, entonces cayeron en la autoconfianza y la siguiente ciudad era Jai. Ellos pensaban que si derrotaron a Jericó, pues más fácil iba a ser con Jai. Y pues pasó lo que ya saben ustedes. Perdieron y ya Dios le dice el por qué, dan con Acán. Y ahora sí, vámonos sobre Jai. ¿Tienes apagado tu micrófono, Armandito? Tu micrófono, Armandito. Armandito, ¿me escuchas? Estás hablando, pero tienes apagado el micro. Activa tu micro. Ah, está. Ahora sí, repite, Armandito, porque no te escuchamos nada. Pero no digo que le salió barato porque nada más murieron 36 personas. De las 2,000 o 3,000 que iban, murieron nada más 36 personas. Exactamente. Bueno, y finalmente derrotan a Jai. ¿Sí? Ahora, los de Gabaón, la siguiente ciudad que seguía era Gabaón, ¿sí? Los gabaonitas. Ellos sabían lo que iba a pasar, ¿sí? Y ahora sí que chamaquearon, pero feo a Josué, lo chamaquearon. Así que, a ver, platíqueme cómo fue la chamaqueada que le hicieron a Josué, que parecía que se chupaba el dedo todavía a Josué y le vieron la cara bonita. A ver, platíquenme. ¿Quién me platica cómo fue? Capítulo 9, ¿cómo fue que chamaquearon a Josué? Se presentaron los gabaonitas con harapos, vestidos, diciendo que venían de un lugar lejano, pero que querían hacer
¿cómo se le llama? Una alianza con Israel. Su vestimenta tal vez, pues era, o escogieron lo más viejo, incluso hasta la comida que llevaban, el pan ya moecido, que fue lo que les ofrecieron. Y de acuerdo a las tradiciones judías, el compartir el pan y la sal es sinónimo de alianza, pues sí, de una amistad, de una alianza. El problema fue que a los 3 días se dieron cuenta del error que habían cometido. ¿Verdad? Ok, muy bien. ¿Qué más? A ver, Leti, ¿qué más nos puedes decir de cómo los chamaquearon? Pues sí, ¿cómo se llama? Me llama la atención cómo los de Gabaón, al ver que habían pues conquistado a Jericó y de qué manera, ¿verdad? Ellos tuvieron temor y decidieron usar el engaño en lugar de usar la fuerza. Y por eso hicieron este engaño, ¿verdad? Diciendo que venían de tierras lejanas, que querían ser sus siervos. Entonces, vemos que Satanás así es, ¿sí? Él muchas veces utiliza las artimañas para engañarnos. Entonces debemos de estar alerta. Y Josué, no estuvo alerta. Y oye, y una pregunta, ¿qué tenía que ver Además, que vinieran de lejos? No lo consultaron con Jehová. Además, pero vamos a ver, ¿por qué ellos dijeron que venían de lejos? ¿Qué significaba eso? Porque Dios les había dicho que no hicieran alianza con los pueblos de Canaán, ¿sí? Entonces, por eso ellos dijeron que venían de lejos, Claro. ¿sí? Y nunca mencionaron que habían escuchado lo que había hecho Dios en Egipto y todo, pero nunca mencionaron las batallas ni de Jericó ni de Jai para que no sospecharan. Exactamente, esto era importante. Acuérdense que Dios dijo a través de Moisés que no podían hacer alianzas ni tratos con la gente de ahí de Canaán. Con naciones más lejanas podían llegar a arreglos, pero a los de Canaán no podían hacer trato con ellos, tenían que exterminarlo a todos. Entonces, de alguna manera los de Gabaón habían escuchado esto, que Israel podía hacer alianzas con pueblos lejanos, pero no con pueblos cercanos. La orden era destruir a los pueblos de ahí locales. Entonces, a ellos dijeron, bueno, vamos a decir que venimos de lejos. Y por eso idearon todo ese show de la ropa vieja, e incluso enmohecieron pan para que se las creyeran que venían de lejos, porque ellos dijeron, mira, cuando salimos de allá, este pan estaba recién salido del horno, todavía olía rico, calientito, y mira ya cómo viene todo enmohecido de tanto que hemos caminado, ¿sí? Entonces, ellos sabían por Moisés que podían hacer alianza con un pueblo lejano, ¿sí? Lo que no sabían ellos que les estaban tomando el pelo, ¿sí? Y como mencionaste, ¿cuál fue el error de Josué? Así como diría Lupe D'Alessio, y ese fue tu error. ¿Cuál fue el error primeramente? En no consultar a Dios. No consultaron con Dios, no consultaron a Dios. Y ahora sí, como dicen, se les hizo fácil entrar en componendas con los gabaonitas, porque los gabaonitas sabían una cosa, ¿sí? Fíjate, pienso que fueron más astutos que las demás naciones, porque ya se habían enterado todo lo que le habían hecho a Jericó, a Jai, ¿sí? Y ahora seguían ellos, no tenían oportunidad. Pero bien astutamente nada más mencionaron, oímos cómo Dios los sacó de Egipto, oímos cómo cruzaron el mar, pero nunca mencionaron, oímos que mencionan a Jericó y Jai, porque ahí se iban a echar de cabeza. ¿Y cómo supieron eso si eso acaba de pasar ahorita? ¿Sí? ¿Cómo se iban a echar de cabeza? Entonces, mira, cómo lo planearon bien astutamente ellos. No, y además también, se me va. Además también sabían que si hacían una alianza con el pueblo de Israel, ellos iban a cumplir, ¿sí? Tenían que cumplir su palabra. Entonces sabían que de una vez haciendo ya el convenio, ¿sí? Ya no podían echarse para atrás los israelitas. O sea que eran hombres de palabra los Josué y sus... Fueron muy astutos los gabonitas porque yo creo que hasta sabían de las escrituras de Israel. Sí, exactamente. Al tal modo de que para hacer la alianza, pues tuvieron que conocer de las escrituras. Exactamente, porque quien juraba en el nombre de Dios, ya te amolaste, ahora cumples. Sí. Bueno, la cosa es que con su astucia engañan a Josué y hacen trato con ellos de paz, ¿sí? Ok, luego, ¿al cuánto tiempo se dieron cuenta que les tomaron el pelo?
A ver, tú, Brendis, ¿al cuánto tiempo se dieron cuenta? Perdón. ¿A cuánto tiempo se dieron cuenta que les tomaron el pelo? Mira, no me acuerdo bien cuánto tiempo, pero se dieron cuenta cuando tenían que ir ay, se me fue. Cuando fueron, creo, a conquistar otra tierra, ¿no? O sea, a los 3 días se dieron cuenta y se dieron cuenta que vivían bien cerquita de ellos, ¿sí? Mandaron unos espías Ajá. para reconocer el terreno o la siguiente ciudad que iban a conquistar. Y no solamente era Gabaón, había 3 ciudades más, si no mal recuerdo, que se confabularon, ¿sí? Como que pertenecían a Gabaón también. Y a los 3 días se dan cuenta que les tomaron el pelo. Pero ya habían hecho, era más o menos, me recordó la ley de Medo-Persia, que ya una vez firmado el edicto, ya ni el mismo rey podía cambiar el edicto, ¿no? Así que ya habían hecho trato con ellos y ahora se amolaban, ¿sí? Sí, porque toda la ciudad, todo el territorio de Canaán estaba habitado por naciones y esas naciones tenían ciudades y había ciudades centrales. Entonces, era Gabaón, pero a su alrededor había más ciudades pequeñas, ¿no? De hecho, aquí no las mencionan las otras 3 ciudades que había ahí. Y pues que les toman el pelo, ¿sí? Ahora, sí, Brendis. Es que se me fue la onda porque quería hacer un comentario respecto a esto de los gabaonitas. Ajá. Que Saúl, el rey Saúl, no hizo caso de la alianza, ¿no? Que Dios ya había, bueno, que Josué había hecho a los gabaonitas, y entonces los mató, ¿no? Los mató, y por eso David, cuando tuvieron una guerra, no me acuerdo muy bien, pero más o menos, que tuvo una guerra, David, que no triunfó, le dijo Dios que fue a causa de Saúl porque él no respetó la alianza que hizo Josué con los gabaonitas. Exactamente. Algo así, ¿verdad? Sí, que fue en Primera de Samuel. Sí, exactamente así fue. O sea, ya un trato que se hacía en el nombre de Dios había que cumplirlo. Bien o mal, ya tenían que cumplirlo. De hecho, cuando estaba leyendo ahí en la Biblia de MacArthur, que los gabaonitas ayudaron después a Nehemías a reconstruir los muros de la ciudad. O sea, había una especie de alianza ya entre ellos. Como quiera que fuera, salvaron el pellejo los gabaonitas. De todos modos, el castigo de los gabaonitas fue que fueron siervos de Israel. Sí, los pusieron a cortar leña y a carrear agua. Sí. Pero salvaron. Bueno, se menciona que hasta la fecha a eso se dedican. Sí, cuando dice hasta la fecha, pues hasta la fecha en que estaba escribiendo esto, no sé si ahorita todavía, pero no creo, pero hasta la fecha en que se escribió, seguían ahí sirviendo al pueblo de Israel. Pues es que... Gracias a eso, pues, como dices, fueron muy inteligentes, salvaron su vida, pero lejos de que fuera un castigo, que fueran aguadores y que estuvieran cargando la leña, fue una bendición porque pues, gracias a eso estaban cerca del templo, ¿no? O sea, estaban sirviendo al templo, entonces, pues eso fue que realmente hizo que los gabaonitas se salvaran, pero no nada más físicamente, sino también espiritualmente. Seguramente que sí, así es. Muchos creyeron. Exactamente, muchos se convirtieron al Dios verdadero, ¿sí? Entonces, lo que aparentemente empezó mal, pues Dios lo puede convertir en una bendición para ellos, porque ellos estaban destinados a morir, ¿sí? Y gracias a esto, pero bueno, eso es lo que sucede en el capítulo 9. ¿Se entera Josué? Hay una pregunta que me surgió ahorita, Juan Carlos. Ajá. La ciudad de Israel, perdón, la ciudad de Jerusalén, también podían haberla destruido, no la destruyeron. ¿A qué se debería? Que ya estaba destinada a ser la ciudad para el pueblo de Dios, una ciudad bendita, porque pues, era una ciudad cananea también. Sí, claro. La habitaban los jebuseos. Pues no sé, la verdad no sabría qué decir, pero supongo que deduzco que sí debe ser eso por la razón de el plan que tenía Dios para esa ciudad. Pero ya fue conquistada hasta David, ¿no? Jerusalén ya la conquistó David. O sea, pasaron años para todavía pasaron años.
Y estaba dentro del plan de Dios. Yo creo que por eso no la destruyeron. Yo Que creo ya que- era un plan de Dios. Exactamente, porque finalmente quien la conquista totalmente fue David. Y Fue David. estamos hablando de quizá 400 años después, Ujú. cuando se Sí, completa más o menos. la conquista. Sí. Bueno, también podemos aprender en este capítulo 9 que a veces nosotros juzgamos por las apariencias, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Josué y los líderes juzgaron por la apariencia, pero no consultaron a Dios, como decía Armandito, ¿no? Entonces, ok. Entonces, básicamente, ¿cuál sería la enseñanza que nos deja este capítulo? Aprendiendo de los errores de Josué. ¿Cuál fue el error principal de Josué? No consultar a Dios. No consultar a Dios, ¿sí? Ahora, Oye, Lunes, pero ajá, por ejemplo, de todos modos, todo esto, bueno, no sé, Dios permitió a fin de cuentas, ¿no? Que se acercaran ellos, ¿no? Y que les perdonaran la vida, porque pues, Él tiene el control de todo, ¿no? totalmente, sí, Dios tiene el control de todo, pero de todos modos eso no disculpa a Josué de no haber consultado a Dios. O Sí, sea, sí, estoy de acuerdo. a Dios nada le toma por sorpresa y Dios controla la historia y sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, eso no disculpa a Josué. Josué debió haber consultado a Dios. Y aquí está la enseñanza para nosotros. En cada decisión que tomemos o Hay que que orar. vayamos a tomar, hay que tomar en cuenta a Dios. Siempre, siempre. Miren, todos tenemos que enfrentar decisiones en la vida alguna vez. Desde con quién me voy a casar, ¿sí? ¿Qué trabajo voy a adquirir? ¿En dónde voy a vivir? Todas esas circunstancias que parecen tan triviales, uno debe ponerlas en las manos de Dios, consultar con Dios, ver qué Dios nos dice. Y hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es si la decisión que queremos tomar es congruente con la palabra de Dios, ¿sí? Congruente y coherente con la palabra de Dios. O sea, lo que yo quiero hacer, ¿sí? Es coherente con la palabra de Dios, ¿sí? A lo mejor me proponen asaltar un banco para salir ya de pobre. ¿Qué hago? ¿Le entro o no le entro? Oye, pues, ¿qué dice la palabra de Dios? No robarás. Entonces, de ahí, lo primero que tienes que ver es si tu decisión es coherente con la palabra de Dios. Segunda pregunta que te tienes que hacer. Quizás sí sea coherente con la palabra de Dios, pero la segunda pregunta que tienes que hacer, ¿cómo va a afectar mi decisión a otros? ¿Sí? Aquí Josué se le hizo fácil tomar la decisión y afectó a todo el pueblo, al grado tal que muchos decían, no, vamos a matarlos. Y Josué dijo, no, ya hicimos el pacto, ya no podemos echarnos para atrás. Salud. ¿Me explico? Perdón, gracias. Entonces, siempre primera pregunta, ¿la decisión que quiero tomar es coherente con la palabra de Dios? Segundo, ¿cómo va a afectar mi decisión a otros? ¿Sí? Vamos a suponer que me ofrecen un trabajo en Canadá, o qué sé yo, y me van a pagar bien. Qué fácil, me van a pagar bien. Pero, ¿y cómo va a afectar esto a mi familia? ¿Les va a afectar? ¿No les va a afectar? Todas esas cosas tiene uno que considerar a la hora de tomar una decisión. A lo mejor me voy a ir a vivir a una ciudad o a un pueblo donde ni siquiera hay una iglesia cristiana, no hay ningún cristiano ahí. Todas esas cosas tiene uno que considerar y eso tiene uno que estar orando a Dios. Dios, muéstrame si debo tomar la decisión o no. Tercera pregunta que uno debe de hacer. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta decisión? ¿Sí? Miren, me viene a la mente ahorita lo que hizo Lot. A Lot se le hizo fácil guiarse por la vista y decir, yo escojo esta área de acá de Canaán. No importaba que Sodoma y Gomorra estuviera ahí cerquita. Eso no importaba. Lot nada más veía que ahí había negocio, había billetes, ¿sí? A él no le importó cómo fuera a afectar. Y si lo pensó, no le importó. Se mudó para Sodoma y Gomorra, llegó a ser un alto funcionario de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Llegó a ser entre los meros líderes de Sodoma y Gomorra, empezó a hacer dinero, en fin. Pero ¿cómo afectó su vida espiritual de Lot y de sus hijas, de toda su familia? Vimos después, Lot pagó las consecuencias y finalmente perdió todo. Todo lo perdió Lot, ¿sí? Entonces, siempre que tenemos que evaluar, entonces, primeramente,
lo que quiero decidir es coherente con la palabra de Dios. O sea, podría decir con toda honestidad, ¿Dios está avalando esta decisión? ¿Sí o no? Segundo, ¿cómo va a afectar a otros? ¿Sí? Tercero, ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, otra que nunca tomamos en cuenta, esta decisión que yo quiero tomar, ¿está en conflicto con la sabiduría humana? Si está en conflicto con la sabiduría humana, seguramente que es una decisión que viene de Dios. Pero si está de acuerdo con la sabiduría humana, mucho cuidado, mucho cuidado. Porque mira, la sabiduría humana te va a decir, lo que importa es el billete, sí, o sea, vamos, pues me ofrecen un trabajo en X lado, ¿sí? Donde yo, ¿cómo me podría decirles? A ver, vamos a suponer que a mí me ofrecen poner un negocio en Tepis y mis hijos están chiquitos, en Tepis o en la Pensil o en la Argentina, de esas colonias que tienen fama de que te roban los calcetines sin quitarte los zapatos. Entonces dices, pues me van a pagar bien. Oye, pero me voy a llevar a mis hijos a un lugar donde van a empezar a convivir con chamaquillos de ahí. ¿Cómo les va a afectar esto a mis hijos? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas tenemos. Cualquiera te diría, no, hombre, te van a pagar bien, vete a vivir para allá. ¿Sí? Entonces, cuidado, si la sabiduría humana te está diciendo, no, sí, hazlo, mucho ojo, porque normalmente la sabiduría humana nunca concuerda con la de Dios. Normalmente siempre están en conflicto. Miren, una vez leí una historia en las selecciones del Reader Digest hace muchos años, no es un artículo cristiano, donde un doctor muy eminente, ¿sí? Le llegaron a diagnosticar cáncer terminal, ¿sí? Y él siendo una eminencia médica. Cuando le preguntaron ya al terminar casi su vida, ya casi murió, ¿qué era lo que más lamentaba a él de su vida? Dijo, no haber pasado más tiempo con mi familia. Pero ya lo vino a lamentar ya cuando no había remedio, ya cuando iba a morir, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta todas estas situaciones, cómo pueden afectar nuestras decisiones a nuestra familia, ¿sí? Y por último, ¿sí? ¿Qué opinan otros creyentes maduros de esta decisión que quieres tomar? O sea, pareciera que uno dijera, ay, tanto show para una decisión. Bueno, si queremos tomar una decisión, porque Dios nos habla muchas veces a través de las circunstancias, nos habla a través de su palabra, a través de las circunstancias, nos habla a través de otros hermanos maduros en la fe, para que nosotros podamos tomar una decisión. Si yo quiero tomar una decisión y todo el cuerpo de ancianos, mi pastor me dice, no, creo que no va por ahí, no va por ahí. Oh, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, repito, el error de Josué fue no haber consultado a Dios. Se le hizo, pero bien fácil decir, entramos hacemos tratado de paz, ¿sí? No consultó a Dios. Pero ¿cuántas veces, o sea, es muy fácil criticar a Josué, pero nosotros cuántas decisiones hemos tomado en nuestra vida que tampoco consultamos a Dios? Y muchas veces estamos pagando las consecuencias, ¿sí? Entonces, repito, 5 preguntitas muy fáciles de hacernos. Primero, ¿es coherente con la palabra de Dios lo que yo quiero hacer? Segunda, ¿cómo afectará a otros? Tercera, ¿cuáles serán las consecuencias de mi decisión? ¿Sí? Cuarta, ¿está en conflicto con la sabiduría humana? ¿Sí? Y quinto, ¿qué opinan otros creyentes maduros sobre la decisión que yo quiero tomar? Si Josué hubiera tomado en cuenta estas 5 preguntas, seguramente que otro gallo le hubiera cantado, pero se le hizo fácil decir, vamos a entrar, o sea, se lo chamaquearon y ni siquiera se tomó la molestia de consultar a Dios como venía él haciéndolo, ¿no? Lo mismo les pasó en Jai, no consultaron a Dios, sufrieron las consecuencias. Otra vez, se les vuelve a presentar la otra situación similar, no consultan a Dios y tienen que pagar las consecuencias. Pero le digo, es muy fácil que nosotros critiquemos a Josué, pero no hemos nosotros también tomado decisiones a veces precipitadas que después estamos lamentando. Pero ya dicen, ya palo dado, ni Dios lo quita. ¿Quieres decir algo, Brendis? Adelante. Sí, también honrar la palabra de Dios, ¿no? Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. En este caso ya Josué no podía matarlos, no podía hacerles daño porque él ya había dado la palabra. Entonces también es importante nosotros cuando prometemos algo a Dios, pues cumplirlo, ¿no? Porque así estás honrando la palabra de Dios. Pues sí, exactamente. Ya cuando uno hace algo en el nombre de Dios o le prometiste algo a Dios, pues lo dice ahí en Eclesiastés también, dice, es mejor que no le prometas nada a Dios a que le prometas y no le cumplas.
Mejor no prometas nada. Como dicen, calladito te ves más bonito, ¿no? Y Jesús también dijo que tú sí sea un sí y tú no sea un no, para que Exactamente. no faltes a la Sí, palabra. exactamente. O sea, debes de ser persona de que tu testimonio vale lo que dices. ¿Leti, querías decir algo? Ah, sí, yo quería decir que ahorita lo que estás diciendo, ¿no? Que me llama mucho la atención ver cómo desde que iban a conquistar a Jericó, Jericó no pudo hacer, ni con sus murallas altísimas, pudo lograrlo. Jai tampoco pudo hacerlo con su armamento y todo lo que tenía, ¿no? Pero los gabaonitas lo lograron por medio de la mentira, del engaño, ¿no? Entonces vemos que Satanás anda ahí con sus artimañas muy sutiles, ¿no? Y vemos también que después de una gran victoria, ¿sí? Si no estamos velando y orando, ¿verdad? Viene Satanás y muy sutilmente nos engaña. Después de una gran victoria viene una gran derrota, así como pasó. Conquistaron a Jericó, después no consultaron a Dios, ¿y qué pasó? Los derrotó Jai, ¿no? Y hasta muertos hubo. Después consultaron a Dios y Dios dijo, bueno, yo te voy a dar la victoria, están en tus manos, ¿no? Y ya, conquistaron a Jai. Otra vez, vienen los gabaonitas, no consultan a Dios, se dejan llevar por las apariencias y otra vez son engañados por Satanás. Entonces vemos que siempre hay que ponernos la armadura de Dios, ¿verdad? O sea que en el pecado, como dicen, llevaron la penitencia. Eso es lo que les digo. Toda decisión que tomamos trae consecuencias. Toda decisión, ¿sí? Entonces, bueno, mucho ojo. Bueno, entonces finalmente, pues ya palo dado, ni Dios lo quita, ya los gabaonitas ya hicieron pacto con Israel. Como dicen, ya la libramos ahora sí. No importa que estemos cargando agua todo el día, pero vivitos. Bueno, ¿qué pasa en el capítulo 10? Ahora sí, ¿qué pasa en el capítulo 10? Porque ya Gabaón ya estaba unido a Israel. Por la razón que haya sido, con engaños, astucia, lo que quieran, pero ya la habían librado. Pero faltaban todavía otras ciudades, otros pueblos que había que conquistar. Y se enteraron de lo que hizo Gabaón. Así que, ¿cómo reaccionaron las demás ciudades? Ya una vez que se enteraron, condenados estos de Gabaón, ya hicieron pacto con Josué. ¿Qué hacen ellos? A ver, ¿quién me cuenta ahora? ¿Quién más leyó el capítulo 10? ¿Qué pasó después? Se forma una alianza entre las 4 naciones, las 5 naciones. 5. Cinco ¿Pero por qué naciones. se aliaron, Armandito? Por el temor a que otras ciudades se fueran a unir a Jerusalén, perdón, a Israel. Además, esto lo tomaron, la alianza de Gabón con Israel la tomaron como una traición. Y entonces lo que hicieron o trataron de hacer fue una confederación de naciones para darle un escarmiento a Gabón, los gabonitas, pero nunca se imaginaron que Israel les iba a dar hasta por las orejas porque los agarraron en bajada. Ahora sí que los agarraron en bajada. Pues obviamente, nuevamente vemos que el miedo no anda en burro, las demás naciones se enteran. Ahora ya no solamente tienen que luchar contra Israel, sino que ahora ya Gabaón ya también se unió. Vamos a ver cómo dice el texto, dice, en el capítulo 10 dice, cuando Adonisedec, para empezar, qué nombre tan feo tenía, ¿no? ¿No les parece? Adonisedec. Ok, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey. Y así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor. Él sabía que el siguiente iba a ser él, entonces dijo, voy a buscar ayuda. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel.
Y los 5 reyes de los amorreos, o sea, el rey de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Obviamente, estas 5 ciudades veían como que lo que hizo Gabaón fue una traición, ¿sí? En lugar de que se uniera a ellos, se unió a Israel. Entonces lo veían como una traición y dijeron, ahora vamos primero sobre Gabaón, ¿sí? Y se unen las 5 naciones para pelear contra Gabaón. Dice en el versículo 6, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan entre las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, ¿ya acuerdas que ahí tenía su cuartel general ahí en Gilgal? Él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ahí estaba lo que necesitaba escuchar Josué. Dios le estaba dando la instrucción, ve y pelea contra ellos y no tengas temor de que son 5, ¿sí? Ni te van a hacer los mandados, ¿sí? Porque yo ya los he entregado en ti. Obviamente, si Dios te lo está diciendo, pues con toda esa confianza sales a combatir contra ellos, ¿sí? Versículo 9. Y Josué vino de ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que por los hijos de Israel, que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Qué pasó aquí? Esto está impresionante, ¿sí? Josué va a pelear contra 5 reyes. Obviamente es como que eches a pelear a 10 contra 100, ¿sí? Eran muchos. Pero como decía el Chapulín, no contaban con mi astucia. Y no contaban con que Dios iba delante de ellos. Y ahora sí que Dios les echa la mano. ¿Y cómo nos dice la Escritura? ¿De qué manera Dios ayudó a derrotar a los 5 reyes? A ver, lo acabo de leer. ¿Cómo fue? En sus propias palabras, díganmelo. ¿Cómo fue? Con una granizada. Una granizada. Una granizada, pero el granizo era tan grande que con la caída y la velocidad que iba, mataron a más personas, o murió más gente que mataron a los israelitas a espada. Cuando decimos un granizo grande, ¿como qué viene a tu mente? ¿Como qué tamaño? Porque vi que hiciste así como si fuera un limón. Y de esos granizos ya han caído y nadie se ha muerto, que yo sepa. ¿Apoyan acaso tu carro? Me atrevo a pensar que era del tamaño de una pelota de golf. Tú, Bradley, vi que hiciste así. Yo digo que como un balón. Pues bueno, miren, no vi comentarios, pero pues ha de haber sido algo muy pesado que les cayera, ¿no? Para matarlos. Pues mira, definitivamente, cuando vemos que en Apocalipsis, ahora que estamos estudiando Apocalipsis, en el último sello que es si no mal recuerdo, la 7ª copa, dice que Dios manda granizo. No me acuerdo cuánto era el equivalente en talentos, pero el equivalente en kilos era de 30 a 40 kilos. Imagínate, un granizo de 30 a 40 kilos, pues yo creo que sí es más o menos como un balón de básquetbol. O sea, en las escrituras nos habla que Dios puede mandar un granizo de ese tamaño. Entonces, imagínate que te caiga un granizazo de esos en la Tatema. Pues lógico. Yo pienso que eran más grandes que limones, porque digo, aquí se has escuchado a veces, una vez creo que aquí por Quilotepec, no, Tepec, y no sé dónde cayó una graniza que decían, parecían limones los granizos. Yo pensaba, eso no es nada a comparación de lo que Dios puede hacer. En Toluca también vemos, ahí vemos el poder de Dios, y imagínate el granizo a la velocidad que caía, aparte del peso, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, aquí vemos, y cómo nos dice que Dios mató más gente con el granizo que lo que Israel mató con la espada. O sea, prácticamente, ¿quién peleó la victoria?
La Dios. victoria fue Algo sobrenatural. Exactamente, hubo un milagro de Dios, ¿sí? Lo mismo cuando leemos, ahora que estuvimos estudiando Gog y Magog, como un ejército superpotente, los rusos contra Israel, aparte de sus Irak, Turquía, todas esas naciones. Pobre Israel, ¿qué les esperaba? Y sin embargo, Dios con un terremoto, nos dice la escritura ahí en Ezequiel, Dios acabó con todo ese ejército. Sin que, bueno, y lo hemos visto también a lo largo de la escritura, cómo Dios acabó con el ejército egipcio. Israel no tuvo que sacar ni siquiera un cúter para defenderse. Dios lo hizo todo. Entonces vemos que ahora todavía nos falta otro milagro más, un milagro más. Cuando empezó la granizada, ahora sí, sálvese el que pueda y todo el mundo a correr. Bueno, vamos a ver qué pasa después. Versículo 12 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Vamos a ver aquí otro milagro aquí. Esto es lo que dijo Josué. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día aquel día, y no hubo día como aquel, ni antes después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, ¿sí? A ver, ¿qué pasó ahí? Que esto sí me dejó, pero sorprendido. Si ya la granizada me había dejado sorprendido, obviamente mató a muchos la granizada, pero no a todos, y muchos estaban huyendo, y estaba ya por oscurecer, y ellos podían llegar y esconderse en su ciudad que estaba amurallada, y entonces iba a costar más trabajo. Entonces, si les agarraba la noche, seguro que se les escapaban los que quedaban. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A ver, cuéntenme, platíquenme. Pues Josué le pidió a Dios que detuviera el sol, ¿no? Ajá. Bueno, aquí muchos comentarios dicen que no es muy congruente, pero pues en ese entonces Josué no sabía que lo que giraba era la tierra, ¿no? Entonces, bueno, Dios entendió lo que dijo Josué, le dijo, detén por favor el sol para que yo pueda tener más tiempo de acabar con todos, porque si llega la noche, pues entonces no iban a saber con quién estaban peleando, ¿no? Hasta mejor hasta en ellos mismos se daban. Por eso Dios le solicitó esto por eso Josué le solicitó esto a Dios, que detuviera el sol por unos, no sé, por un tiempo, por unas horas, más para darle oportunidad. Ok, dicen, los que atacan la Biblia dicen, ahí está un error para empezar, porque el sol no se detiene porque el sol no está en movimiento, ¿sí? Les dicen, desde ahí hay un error, porque dice que el sol se detenga, como si el sol estuviera en movimiento. Pero ese es un lenguaje común y corriente, porque nosotros siempre decimos, ya salió el sol, ya se metió el sol, cuando sabemos que el sol ni se mete ni sale, porque es la tierra la que está girando. La observación, lo que exactamente. Exactamente, entonces eso no es un argumento fuerte como para decir que eso es un error, porque nosotros hasta el día de hoy, que sabemos que el sol no se mueve, sino que es la tierra la que gira, seguimos diciendo, ya salió el sol o ya se metió el sol, ¿sí? Entonces ese no es un argumento contundente. Otros han dicho que si se les figuró, que no sé qué. Pero a ver, Armandito comentaba hace rato algo al respecto que pues parece ser lo que pasó. Y ahorita vemos qué fue lo que pasó. A ver, lo que me comentabas al principio, Armandito, lo que leíste. Sí, cómo no. A través de la oración de Josué al Señor, él hizo la observación, pidió, lo que hizo fue utilizar el lenguaje de la observación. Josué en aquel entonces pues no sabía si acerca de la rotación de la Tierra. Él observaba que el Sol gira o que el Sol se mueve y que la Luna también se mueve. Pidió al Señor que detuviera el Sol para darle oportunidad de exterminar a sus enemigos. El Señor, por medio de un milagro, no detuvo la Tierra, sino que retrasó un poco la rotación de la Tierra
lo comentábamos hace rato que para mí me impresionó demasiado, puesto que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, gira en su propio eje, en su rotación, pero gira alrededor del Sol. Y a la vez, los demás planetas y la galaxia giran, van en movimiento. Te comentaba que en el libro, en los apuntes que nos había dado de Génesis al principio, hay una mención que es una gran velocidad a la que gira todo el universo, gira toda la galaxia y todas las galaxias a una velocidad impresionante. Todo está en movimiento, nada está estático. El Señor lo que hizo fue interrumpir un poco la rotación de la Tierra y a la vez el milagro de que no se ocasionara un cataclismo, por ejemplo, marejadas o que las cosas volaran hacia arriba porque pues, se perdería la gravitación, la gravedad de la Tierra. Eso fue un milagro excepcional. Dicen que la Tierra gira a 1000 kilómetros por hora. Entonces, que a esa velocidad, pues si Dios hubiera parado la Tierra, pues salíamos volando todos, ¿no? Entonces, lo que hizo, como dice Armandito, fue reducir un poco la velocidad, ¿no? Para que se pudiera detener antes de llegar al Sol. Bueno, miren, realmente si lo tratamos de explicar desde el punto de vista científico, parece esto imposible, porque como dicen, si Dios desaceleró la rotación o de plano detuvo la rotación, se afecta la fuerza centrífuga y las fuerzas centrípeta y hubiéramos salido todos volando. Bueno, ellos dicen eso no es posible, ¿sí? Pero la cosa es que estamos hablando de un milagro, de un milagro. Yo por eso insisto en que la puerta de la fe por la que se entra a la Biblia es Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú crees ese versículo, si lo aceptas ese versículo, no tienes ningún problema después para creer los milagros que siguen. ¿Por qué? Porque si crees Génesis 1:1, estás aceptando, reconociendo que estamos hablando de un ser infinitamente poderoso e infinitamente sabio, ¿sí? Soberano, omnipotente, todo. Entonces, si el Señor, si Dios es capaz de crear con su pura palabra los cielos y la tierra, Él crea las leyes de la naturaleza, ¿sí? Él es el autor de todo. Entonces, para Él es pan comido. Si no es lo mismo que, mira, es lo mismo. ¿Cómo podría Jesús haber caminado sobre el agua? Dices, eso es contra las leyes de la naturaleza. Sí, pero el que hizo las leyes de la naturaleza fue Jesús, ¿sí? Cuando Eliseo hizo flotar un hacha, dime, ¿quién puede hacer flotar un hacha? Nadie puede hacer flotar un hacha, que es de hacer. La hizo flotar. ¿Quién puede dividir el mar? ¿Quién pudo detener el río Jordán cuando aún venía en bajada? ¿Quién pudo derribar los muros de Jericó con pura gritería y con sonido de trompeta? Estamos hablando de un ser omnipotente, ¿sí? Que todo lo puede. La misma escritura dice, para Dios no hay nada imposible. Entonces partamos de ahí. Entonces, miren, uno de los comentarios, Spurgeon hace este comentario, lo hace Spurgeon, dice, fíjense nomás, a mí me dejó, hasta sentí alivio porque dije, sí es cierto, ¿qué tanto tengo que estar pensando? Dice, ¿cómo lo hizo? No es pregunta para nosotros. No nos toca a nosotros tratar de explicarlo o de aminorar sus milagros, sino de glorificar a Dios en ellos. Eso es lo importante. Debemos glorificar a Dios en sus milagros. ¿Y cómo lo hizo? Pues solo Dios sabe cómo lo hizo. No nos toca a nosotros tratar de explicarlo. Podemos dar opiniones, conjeturas y todo, pero la verdad es que Dios lo hizo y estos milagros son para reconocer la grandeza de Dios. Es para su gloria, ¿sí? Y a veces en nuestra sabiduría humana, por querer explicarlo y todo, como que minimizamos el milagro. Claro, exactamente. Como que no creemos que Dios sea poderoso. O sea, simplemente explícame cómo alguien puede hacer de la nada crear un universo en 6 días. Explícamelo tú científicamente. Ah, no, que el Big Bang, que no sé.
pamplinas con el Big Bang. Ok, bueno, la cosa es que estamos hablando de un milagro sobrenatural. En el capítulo de Dios estamos viendo 2 milagros que vienen de la mano de Dios. La granizada tremenda, ¿sí? Y otro que fue el clímax, fue alargar el día. O sea, y de hecho miren, el otro día estaba viendo en YouTube unos videos, cuando me pongo a investigar y buscar material, decía que no sé qué científicos decían, el día que le falta al tiempo, algo así. O sea, no sé, no lo pude ver por falta de tiempo, ¿no? Pero hoy estaba Leti escuchando el comentario de Magui y algo mencionó también de no sé qué científicos estaban diciendo, analizando el tiempo de la Tierra y decían que faltaba, que en la historia del tiempo falta un día. Y no se explicaban por qué falta un día en el tiempo. Y uno le dijo, mire lo que dice la Biblia, dice, pues solo entonces esta sea la razón por la cual nos falta un día en el reloj del tiempo, ¿no? O sea, no me preguntes más detalles porque no vi bien los artículos, pero o incluso la ciencia habla de que falta un día en el tiempo. La cosa que ese día, Dios alargó el día, en lugar de que fuera de 24 horas, lo hizo de 48. O sea, y el propósito fue que tuvieran luz suficiente para que siguieran atrás los que se querían escapar y evitar que llegaran a sus ciudades amuralladas. Entonces Dios les dio luz, ¿sí? Para que acabaran con ellos, ¿sí? Y para que también tuvieran más tiempo para descansar y recuperarse. Exactamente. O sea, ahí va el propósito hasta que les dieron chicharrón. Y bueno, vamos a terminar de leer. Dice, luego nos dice en el 13, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? La verdad es que no sabemos ni qué libro sea ese de Jacer, ¿no? Aquí lo que dice MacArthur, dice el libro de Jacer. Jacer quiere decir derecho. Podría ser el mismo que el libro llamado Batallas de Jehová. El libro del Hacer es mencionado una vez más en 2 de Samuel 1:18 y una porción registrada en 1:19-27. El libro no parece haber sido compilación de canciones hebreas. No, más bien, el libro parece haber sido una compilación de canciones hebreas en honor a los líderes de Israel y las hazañas en la batalla. Evidentemente no es un libro canónico. Es un libro que circulaba por ahí, porque no se sabe a ciencia cierta cuál es este libro de Jacer, pero según el que Josué, esta hazaña quedó registrada en ese libro. En fin, dice, no está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Y los 5 reyes huyeron, ¿sí? Y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. O sea, los dejaron encerraditos como a conejos. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová, vuestro Dios, los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos, con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrir la entrada de la cueva y sacar de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al de Hebrón, al de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Esa acción de poner los pies sobre el cuello de una persona era símbolo de victoria, de te he conquistado. Es lo que significaba esa acción. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Ese fue el fin de los 5 reyes que se unieron
para atacar a Gabaón y de Pilón a Israel, ¿sí? 5 naciones que se juntaron, que desde la perspectiva humana era mucha gente contra Israel y Esos contra pueblos eran Gabaón. de la Confederación del Sur, de la parte del sur. Exactamente, era la Confederación del Sur. Así que, fíjense la estrategia de Josué. Conquistó primero a la zona central, Jericó y Jai, y ya dividió la nación de Canaán, la dividió, como para que ya no se unan el norte con el sur. Y después se fue sobre los del sur, y después va a regresar sobre los del norte. O sea, una estrategia militar buena, ¿no? Ok, pero vean, finalmente Dios le dijo, los he entregado en tu mano. ¿Dios cumplió o no cumplió? Sí. ¿Y de qué manera? O sea, fue evidente la participación de Dios. Primero con la granizada y luego con alargar el día. Dios les dio la batalla, ¿sí? Pero también ellos se esforzaron, ¿no? Se esforzaron, o sea, ¿qué quiere decir? Que las promesas de Dios, ¿sí? No es para que nos relajemos, nos subamos a la hamaca, al fin que Dios ya lo dijo, sino realmente es para avivarnos, para que, ¿cómo se llama? Nos esforcemos en agradar a Dios. Exactamente, o sea, lo que dice Leti es que Dios les prometió, los he entregado en tu mano, ya Dios se lo dijo. Pues entonces Josué puede decir, pues, ¿para qué esforzarse tanto? Ya Dios no los va a entregar. Pero como dice ella, la promesa de Dios no es para echar el gato a retozar, sino para echarle más ganas, ¿sí? Echarle más ganas. Entonces, bueno, Oye, interesante. tengo una pregunta. Estos que dices, los que quedaron se metieron a ciudades fortificadas. ¿Qué es eso? No entiendo. Bueno, aquí yo entiendo que algunos se escondieron, sí, algunos sí alcanzaron a librarla, ¿sí? O sea, Matos no mataron a todos. no los mataron a todos. Miren, yo estaba leyendo un comentario que Josué mató a la gran mayoría, con los que combatió, pero por lo que dice el texto, algunos sí alcanzaron a esconderse. Entonces, algunos se escondieron, ¿sí? Pero que Josué no anduvo yendo de escondite en escondite a ver quién encontraba, sino que ya derrotó al grueso de la nación. Los que por ahí se escondieron, se quedaron escondidos en X lado, ya a cada tribu le iba a tocar dar con ellos. Entonces, Eliminarlos. al que le tocara esa tierra, el que heredara esa tierra, esa tribu iba a ser la responsable de buscar hasta el último rincón a ver dónde había para eliminarlos. Pero sabemos que a la mera hora no lo hicieron, ¿verdad? Los dejaron Además, vivos y ya después trajeron las consecuencias. ¿Sí, habían hermano? ejecutado a sus hijos. Desobedecieron nuevamente, ¿no? Porque ya ves que dijo que tenían que morir todos, todo lo que había vida en esas ciudades. Para variar, desobedecieron nuevamente. Como diríamos Sí. hoy, otra vez la burra al trigo. ¿Sí, hermandito? Gracias. Sí, me imagino que la estrategia de Josué era que al vencer o al matar a los 5 reyes, los líderes de cada nación, pues el pueblo se iba a quedar debilitado. Ya no iba a tener ni siquiera ganas de volver a pelear. Claro. Y posteriormente, pues tendrían que irlos sacrificando, pero lo que no hicieron, fue lo que no hicieron después. Y lo vamos a ver después en el libro de Jueces. En el pecado llevaron la penitencia. Por no haber exterminado a todos, después Dios, esto es un adelanto de lo que trata el libro de Jueces, ¿sí? Cuando ya muere Josué, ¿sí? Y que Josué exhorta al pueblo a que deben servir a Dios, y ellos dijeron, no, sí, a la mera hora ya que se repartieron la tierra, no acabaron con todos los habitantes, sino dijeron, pues mejor los agarramos de criados, de esclavos, etcétera. Y después Dios, con esa misma gente que dejaron viva, Dios los iba a castigar con ellos. Esa gente que dejaron viva iba a ser el garrote con el que Dios les iba a pegar otra vez. Y Dios fortalecía a uno de esos pueblos para castigar a su pueblo. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando lleguemos al libro de Jueces, que es el próximo libro que va a seguir, el libro de Jueces. Bueno, dice versículo 29. Sí, Brendis. ¿Puedo hacer un comentario? Bueno, esto de que los reyes se escondieron en cuevas me hace recordar lo que vimos en Apocalipsis 6:15, en relación a que los gobernantes también fueron y se escondieron en las cuevas, ¿no? Para que no les alcanzara la ira de Dios. Este libro de Josué, no sé si estoy en lo correcto, pero me recuerda mucho a Apocalipsis porque
Josué es un tipo de Jesús que va a conquistar la tierra, ¿no? Entonces, en Apocalipsis, ¿qué es lo que pasa? Pues también Dios está preparando la tierra, la nueva Jerusalén, donde vamos a habitar, ¿no? Se me hace un poquito profético, Josué, no sé si estoy en lo correcto. No, pues sí, hay mucha similitud, no lo había visto así, pero sí es cierto. Aunque bueno, la diferencia aquí es que eran 5 reyes. Acá en Apocalipsis multitudes que se escondían en las cuevas para esconderse de la ira del Cordero, ¿no? También hablan en Apocalipsis, lo que veremos mañana, es que los 147,000. 44, Armando. Perdón, 144,000. Es que como va la inflación ha de haber ya subido. ¿Verdad? Yo creo que sí, perdón. También habla de que ellos también se escondieron en cuevas y los protegió el Señor para evitar precisamente su exterminio. Cuando huyó la mujer. Sí, sí. ¿No? Sí, o sea, los 144,000, pues están protegidos por Dios, ¿verdad? Cuando dice que cuando no pudo destruir al hijo, al Mesías, se va sobre la descendencia de la mujer, los 144,000, pero pues ellos estaban protegidos por Dios, ¿sí? Ok, pero bueno, eso ya será el tema de mañana. Bueno, vamos a continuar, dice el 28. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y le hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que en ella tenía sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó a Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel y le hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis. O sea, aquí nos van nombrando cada ciudad que Josué va tomando, ¿sí? Hasta llegar al 36, donde finalmente toma Israel de Eglón a Hebrón y la combatieron. Tomándola, le hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades. O sea, finalmente las 5 ciudades que derrotaron, mataron ya a sus reyes, a sus ejércitos, y ahora están tomando las ciudades, ¿sí? Las están conquistando. Cada día están anexando más terreno hacia ellos, ¿sí? Pero falta Jerusalén, ¿no? Ya me la brinqué. ¿Dónde está Jerusalén? No, pero comentas que sus 5 reyes, pero uno de los 5 reyes era el rey de Jerusalén. Esa tierra fue la que faltó conquistar, ¿no? Porque primero se fueron al sur y ya después iban a ir al norte. Ajá. Sí, porque en el 38 dice, después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades y las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, y así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas y todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Y todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Pues sí, no menciona aquí de... No, porque iba de sur a norte. No menciona Israel. No, pero aquí tengo yo un mapita a ver si... No menciona Jerusalén. No. Destruyó al rey, pero no Jerusalén, la tierra. Exactamente, mató al rey, pero no no, sí mató a los 5 reyes. A ver, espérame que esto está re lento. Ya se me fue la... Sí, a los 5 reyes sí los mató. Y después fue conquistando las ciudades, ¿sí? Pero a Jerusalén no. No menciona Jerusalén. No menciona Jerusalén. No, porque estaba en el norte y esa fue mucho después. No, pero Jerusalén no está al norte. No, estaba en medio. No, a ver, déjame ver si puedo poner aquí esta. empezó de sur a norte. A ver, miren. Aquí ¿No era tengo Siquem? es que aquí, miren, aquí están las ciudades. Pero dice, ¿sí les está llegando? Sí. Sí. Ahí están las ciudades, pero no está aquí
No veo aquí a Jerusalén. Jerusalén. No, está mencionando las ciudades. Laquis, Eglón, Debir y Hebrón. Pero es que Jerusalén está más al sur, no está hacia el norte. Jerusalén es más al sur. Déjame ver si tengo otro mapa por aquí. Sí, pero no se ve aquí Jerusalén. Yo también tengo un mapa. ¿No es Siquem? No. Jerusalén está arriba de Hebrón. Hebrón. Ahí por donde está señalando la flecha, ahí debe de estar Jerusalén. Prácticamente ahí. A ver, déjame. Por donde está la flechita. Déjame ver si tengo aquí un mapa en mi Biblia. Pero no aparece Jerusalén. Aquí no aparece, entre las ciudades que conquistó no aparece Jerusalén. No. Pero déjame ver dónde, si tengo un mapa por ahí. A ver, denme un segundito, En déjenme. el libro de conocimiento bíblico, en la página 284, ahí aparece la ciudad de Jerusalén. El del conocimiento bíblico de portavoz. Conocimiento bíblico, Ah, sí, a en ver. la página 284. No lo tengo. Aquí está. 284. No, 284. 284. A ver. Aparecen las ciudades que conquistó Canaán durante la conquista. Y ahí sí aparece Jerusalén, está arriba de Hebrón, Jarmut. Sí, aquí está. Entre Gilgal y Hebrón, ahí está. A ver, déjame regresar al mapa. Aquí está Hebrón, donde le estoy señalando, ahí está Hebrón. Y más arriba por aquí está Jerusalén y Gilgal está por aquí. Sí, pero el texto no menciona nada de... O sea que conquistaron esta ciudad y después dice se regresaron a Gilgal, que Gilgal era más acá arriba. Bueno, nos lo llevamos de tarea y checamos a ver qué pasó ahí, ¿no? Y aquí en el 285, Ajá. Josué derrota a los 5 reyes. Aparecen ahí las 5 ciudades. Pero no aparece Jerusalén. Sí aparece Jerusalén, está pegadito a Gilgal. No, pero si te fijas aquí en el mapa de la 285, la raya continua dice los 5 reyes que atacan a Gabaón. Gabaón está arribita de Jerusalén. Y ahí te está marcando en la página 285 los 5 pueblos que se unieron, que es Eglón, Laquis, Jarmut, Hebrón y Jerusalén. Están atacando a Gabaón. Luego la flecha que es continua, dice Israel defiende a Gabaón. Y entonces va hasta Maceda y luego los 5 reyes huyen y son derrotados en la que es la línea punteada. Bueno, pero entonces pues nos quedamos ahí con la duda, pero al parecer aquí como no lo está mencionando, mató a los reyes, pero no llegó a Jerusalén. No, porque Jerusalén, quien la conquistó Jerusalén fue David. Fue David y pasaron muchos años después. Pero bueno, el punto es aquí, podemos después checar eso. ¿Qué pasó con Jerusalén? Porque sí, yo también tengo entendido que el que la terminó de conquistar fue David, el que finalmente la conquistó. David. Pero aquí el punto es entonces, ¿Dios cumplió su promesa o no cumplió su promesa? Él le dijo a Josué, los he entregado en tus manos. ¿Sí? Sí, la cumplió. Entonces, ahí vemos cómo Dios es fiel a sus promesas. Entonces, ¿eso cómo debe repercutir en nosotros eso? ¿No nos debe dar esto confianza a nosotros mismos? Claro, confianza, esperanza, ¿no? Saber que estamos del lado del poderoso. Del lado del ganador. Si Dios le dijo a Josué, los he entregado en tu mano, y Dios te dice a ti, vida eterna a quien crea en Jesucristo, ¿hay razón para dudar de eso? Ninguna. No. Ninguna. Porque ¿dónde dice los ha entregado en tus manos? Ahí está. ¿Recuerdas? Espérame, Brendis, porque déjame regresar a Josué. Bueno, porque a lo que iba es que Dios ya lo daba por un hecho, ¿no? Sí. Perdón. O sea, ya Dios, antes de que sucediera, Dios ya le dijo, los he entregado en tus manos, ¿no? Sí, en el versículo 18 dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. O sea, era posible que Josué pudiera tener temor, porque eran 5 naciones que se habían unido, ¿sí? Y seguramente para que no sintiera temor, Dios le dijo,
no tengas temor de ellos. O sea, lo que indica eso, que tenía temor, ¿sí? Ahora, ¿por qué no debe tener temor? Porque yo los he entregado en tu mano. Ya lo da un hecho, así como cuando le dijo Ya es un hecho. y Dios se lo cumplió, dice, yo los he entregado en tu mano. Pero era lo que comentaba Leti, el hecho de que Dios diga, los he entregado en tu mano, no quiere decir que, entonces ya, ¿para qué luchamos si ya están entregados? No, era más bien para que le echaran ganas, ¿sí? Se fortalecieran, avivarlos, ¿sí? Despertarlos, ¿sí? Entonces, las promesas de Dios no es para que nos amaquemos, sino para esforzarnos y ser valientes siempre. ¿Sí? Es como, por ejemplo, Dios nos dice que hagamos nuestra parte, ¿no? Él hace su parte y nosotros nuestra parte. ¿Qué es nuestra parte? Hablar del Señor Jesucristo, andar testificando, tener buen testimonio hacia las personas, es nuestra parte y ya Dios se encarga de lo demás. Claro, mira, y yo lo veo también así cuando sabemos que la Biblia habla de la predestinación, ¿sí? De la elección de Dios, que Dios ha elegido gentes para ser salvos. Y se van a convertir cuando escuchen el Evangelio, ya escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Pablo decía, cuando Pablo iba a predicar una ciudad, dice, Cristo se le apareció y le dijo, no temas ir ahí, porque yo ahí tengo mucho pueblo escogido. Entonces, como decía Spurgeon, el saber esto que Dios tiene pueblo escogido, ¿sí? Me da confianza para ir a predicar, porque yo sé que a quien le predique, ¿sí? Si son escogidos de Dios van a responder. Entonces, en lugar de desanimarse, de decir, pues ¿para qué voy? Nadie me va a creer. Él sabía que hay mucha gente escogida que nosotros no sabemos quiénes son. Por eso tenemos que predicarle a todo el mundo, porque entre todo el mundo hay mucha gente, pueblo escogido para Dios, que se van a convertir cuando escuchen el Evangelio. Entonces, esa promesa de Dios debe de animarnos a predicar. ¿Sí me explico? O sea, no debemos tener el temor de predicar porque sabemos que una de 100 personas que tú le prediques, entre esos 100 hay un escogido de Dios y va a decirte sí al Evangelio. ¿Sí? Claro, como cuando Jesús iba también a hablar de, cuando Jesús iba a, bueno, él no predicaba, ¿cómo se le dice? ¿Iba a dar testimonio o cómo? Porque Jesús no predicaba el Evangelio. Bueno, no sé cómo, qué quiere decir con que predicaba, porque si él hablaba bueno, de cuando Jesús iba, que vio a Mateo y que le dijo, que le decían que por qué les hablaba o por qué estaba con gente, pues que no creía, que era, pues, cobradora de impuestos, que, por ejemplo, los fariseos. Entonces, él dijo, pues es que yo vengo a curar a los enfermos, ¿no? O sea, sé que ellos están enfermos y no, y yo sé que están enfermos, ellos no lo saben, pero yo se los voy a decir. Entonces, eso es a lo que yo iba, ¿no? Lo que tú comentabas, que nosotros no podemos saber quién es salvo, simplemente lo que tenemos que hacer es hablarles de la palabra y Dios ya sabe quién es salvo, entonces Él está seguro, porque ya están inscritos en el libro de la vida de antemano. Sí. Entonces nosotros vamos a predicar, pero ya no es cuestión de nosotros que crean o no, porque eso ya es cuestión de Dios. Definitivamente, así es. Definitivamente, nuestra responsabilidad es hablar del Evangelio. Que te crean o no te crean, esa ya no es tu chamba, tú no te preocupes por eso, es Dios quien los convierte, no nosotros. Claro. ¿No? Además, porque Dios ya sabe quiénes están elegidos, quiénes están escogidos, pero nosotros no. Y el mandato es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Entonces, no porque, pues ya Dios tiene escogidos, ya para qué predico, no. La orden de Dios es ir a predicar y ya de ahí, los que creen y los que no creen. Claro, porque aún hasta los escogidos para salvarse tienen que creer y para creer tienen que escuchar primero. Nadie puede creer lo que no ha escuchado, entonces tienen que escuchar primero el mensaje de salvación para poderlo creer y ser salvos. Sí, porque si los discípulos se hubieran quedado sentados y no hubieran ido y predicado el Evangelio, pues imagínate, ¿no? Tenían que hacer su esfuerzo. Y la Biblia dice claramente, aunque sabemos que Dios tiene elegidos desde antes de la fundación del mundo, el mandato es ir y predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Así que con esa certeza debemos de hacerlo. Ok, ¿algún comentario final? ¿Algo que se nos haya pasado? ¿Tú, Leti, algo final para ya rematar? Digo, salvo ese detalle de qué pasó con Jerusalén, que vamos a investigarlo, ¿sí?
pero yo pienso que es así como dijo Brendis, porque también había leído que eso lo llevó a cabo Josué. Lo demás está claro, o sea, capítulo 9, los chamaquearon a Josué, ¿no? Y ellos pues ya habían dicho que sí, pues ahora a respetar el acuerdo de paz, pero los agarraron ahí de esclavos. Y después la consecuencia fue que 5 reyes se unen para defenderse. Obviamente tenían miedo ya, ¿sí? Dice, ahora ya Gabaón se pasó del lado de Israel en lugar de estar de nuestro lado, ya se pasó para allá. Entonces, el rey de Jerusalén no iba a poder hacer nada. Entonces, solicitó una alianza con las demás naciones, ¿sí? Algo también que lo que pasa en Apocalipsis, se unen las naciones también se unen las naciones. Increíble cómo La similitud. los enemigos se unen contra Dios, ¿no? Porque todas estas naciones de Canaán, todos estos reyes, ¿sí? Eran, ¿cómo se llama? Enemigos, peleaban entre sí, pero al ver que venía el pueblo de Israel, se unieron todos para poder derrotar a Dios. Sí, miren, esto es interesante. Me recuerda también en el libro de Nehemías, los que han leído el libro de Nehemías, cuando Nehemías está queriendo reconstruir el muro, se unen Sanbalat, Gesén el árabe, ¿cómo se llama el otro? Se me fue el nombre, pero y decía este comentario, decía, ¿cómo los enemigos de Dios? Es bien fácil que se reúnan para luchar contra Dios. Bien fácil, dice. Pero trata de reunir a los cristianos y es un triunfo para que los puedas lograr. En cambio, los enemigos de Dios rápido se unen para una causa, ¿no? Bueno, ¿algo más ya que quieran para terminar? ¿Algún comentario final? Yo tengo una duda. A ver, Brandy. Los reyes iban contra Gabaón, Sí, nada más. sí. Y entonces Israel, por protegerlos. Bueno, es que los reyes atacaron a Gabaón y los de Gabaón mandaron a pedir la ayuda de Josué. Y entonces es cuando Dios le dice, no temas ir contra de ellos, yo los he entregado a ti. Entonces, originalmente los reyes iban a atacar a Gabaón. Ahora sí que por gacho, porque lo veían como traidor. Los de Gabaonitas le piden apoyo a Josué y como tenían un pacto, pues Josué los defiende y de paso dice, pues yo una vez me quedo con sus tierras de ellos, ¿no? Pero así fue, originalmente era contra Gabaón, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿algo más? Si no, ya te paso el micrófono, Uriel, para que nos despidas y ya no hay ningún comentario. Gracias a todos. Yo nada más reconocer el poder de Dios y siempre que vamos a hacer algo, consultarlo primeramente con Él y de todos modos, no al consultarlo, Él va a acceder, ¿verdad? Sino que se haga su voluntad, ¿no? Pues sí, y tener gente. Es lo que yo decía antes de tomar una decisión, tomar en cuenta lo que les dije, los 5 puntos que les dije, antes de tomar cualquier decisión. Hasta con quién te vas a casar, qué carrera vas a estudiar, dónde vas a vivir, todas esas cosas que parecen tan triviales, siempre hay que tomar en cuenta a Dios, ¿no? ¿Tú? Y Él tiene la única palabra, ¿verdad? Porque como nos puede cumplir lo que pedimos, como no, y eso no va a ser causa de que no sigamos creyendo en Él. Él tiene un propósito para nosotros y todas las cosas no son para bien. Así es, efectivamente. Si dice sí o dice no, pues él lo sabe mejor que nosotros, evidentemente. ¿Algún comentario, Betty, tú? ¿O alguien más? Angie, Xochitl, Irene, quien quieran, porque ya nos vamos, ¿eh? Pues solamente el reconocer que pues Dios es todopoderoso, ¿no? Y que pues es creerle a Él en todas sus promesas que Él hace, ¿no? Por ejemplo, en la promesa que Él hace de Isaías 41:10, ¿no? Que no temamos porque Él siempre va a estar con nosotros, ¿no? En cada momento, pero es creerle a Él que Él tiene todo bajo control y que no hay más poder que el de Él, ¿no? Amén. No temas ni desmayes, ¿verdad? Dice Isaías 41:10. Ajá, así Sí, es. así es, Betty. Pues muchas gracias a todos. Pues ya te paso el micrófono, Uriel. Muy bien, Tobías era el otro. Tobías, Sanbalat y Gesem el árabe. Adelante, Uriel. Muy bien, pues hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos y que mañana nos veamos.
Vamos a orar y inclinar nuestro rostro. Señor mío, te damos gracias porque nos permitiste estar aquí en este estudio. Gracias porque nos has dado la sabiduría y el entendimiento para que podamos ver y reconocer y seguir reconociendo que solamente nuestro Dios es poderoso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente llegamos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hemos tomado el estudio. Gracias por todos los que estuvimos presentes. Te agradezco, Señor, por este alimento que nos has dado, que nos fortalece, Señor mío, día a día. Gracias y por toda esta enseñanza, por todos los que estamos presentes, Señor Padre, te pido que podamos descansar, podamos tener una noche reconciliadora, que podamos estar en casita, que lleguen nuestros familiares, Señor, y que nos des la oportunidad mañana de despertar para estar nuevamente en tu estudio, Señor mío. Que nos des sed de ti, Padre bendito, todos los días, día a día, Señor mío. Gracias por el estudio. Todo esto te lo pido en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 Pues próximo viernes vemos capítulo 11 y 12. Ya vimos cómo conquistaron el centro, ya conquistaron el sur, ahora van sobre los del norte. Y ahí checamos qué pasó con Jerusalén. ¿Sale? Pues un abrazo a todos y gracias a todos por su tiempo. Y un abrazo, doña Magda. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Magda. Felicidades. Feliz cumpleaños. Le digo que no nos escogió de chambelanes. Aquí tenía chambelanes y no nos escogió de chambelanes. Ya estábamos listos. Bueno, adiós, que Dios les bendiga a todos. Bye. Gracias. Bye. Bye bye.